Estimados amigos, los saludo aquí ahora desde la Ciudad de México y en un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas quiero esta mañana contestar la pregunta que me formuló Kenneth, que escribió lo siguiente. Quería preguntarle acerca del Sheol. ¿Cómo miraban los judíos el Sheol en la antigüedad? ¿Y dónde creían los antiguos que iba el alma cuando moríamos? Kenneth está haciendo una pregunta muy interesante sobre el concepto de Sheol en la literatura bíblica. El Sheol es el equivalente al Hades en el mundo griego, es decir, el territorio de los muertos o el lugar a donde llegaban precisamente los difuntos, el alma de los difuntos. Ahora, para poder entender cómo la Biblia hebrea trata este tema, quiero hacer referencia a un tema previo, y es que la orientación de la Biblia hebrea pone en el centro de su visión de mundo la vida, y no precisamente la muerte. Un ejemplo en este sentido es el que nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, cuando el Deuteronomio dice: Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, que la Biblia hebrea pone en el centro de su cosmovisión la vida. Y por lo tanto, precisamente, las referencias acerca del mundo de ultratumba, del más allá, es un tema, podría decir, muy poco tratado. La Biblia hebrea le es esquiva precisamente al tratamiento de ese mundo de los muertos. Pero a pesar de ello, claramente la Biblia toma en cuenta este concepto porque la manera en que la Biblia hebrea divide la realidad o el mundo es en tres dimensiones, o podríamos llamar esferas. Por un lado está la esfera celestial, en donde obviamente reside Dios y los seres angelicales. Luego tenemos la tierra, en donde obviamente viven los hombres. Y finalmente tenemos el Sheol, el mundo de ultratumba, que es el mundo de los muertos. Entonces, como dije, la noción bíblica establece que los muertos no desaparecen, sino que su alma o su espíritu descienden precisamente al Sheol. Una prueba en este sentido lo tenemos en la historia de Números, en ocasión del levantamiento de Coré y todos sus seguidores contra Moisés, que al final Dios los castiga de la siguiente manera, y así reza el texto bíblico. Y sucedió que nada más de terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se los tragó, con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Bajaron vivos al Sheol, con todo lo que tenían. Los cubrió la tierra y desaparecieron de la asamblea. Es decir, en este texto de Números 16 queda claro que estas personas que fueron castigadas por Yahvé, sus cuerpos descendieron al Sheol, es decir, descendieron al mundo de ultratumba. Pero la gran pregunta es, ¿cómo imaginaba la Biblia hebrea ese mundo de ultratumba? Como dije precisamente, la Biblia hebrea no siente necesidad de desarrollar ese tema, a pesar de que presupone precisamente la existencia en el mundo de ultratumba. Y eso se debe precisamente a que, como dije, la Biblia hebrea pone énfasis en el concepto de la vida.
y no en el concepto de la muerte. Pero de todas maneras, hay un texto bíblico excepcional que precisamente desarrolla este concepto de el espíritu que vive en el Sheol y que en algún momento aparece en nuestro mundo. Y esa es la historia famosa del rey Saúl con la pitonisa de Endor. Y la historia reza lo siguiente, en el libro de 1 Samuel. El rey Saúl estaba por salir a batalla contra los filisteos y él teme mucho, precisamente por la suerte que él habrá de correr en esa batalla. Y desesperadamente trata de comunicarse con Dios por medio de profetas, por medio de sueños, por medio de oráculos, con el propósito de conseguir de Dios la respuesta cuál habrá de ser su destino en esa batalla. Pero el rey Saúl no lo consigue. Para estos momentos, el rey Saúl ya cayó en desgracia y Dios se ha alejado de él. Y entonces piensa como alternativa algo que es paradójico en la historia, porque un poco tiempo atrás el rey Saúl había decretado como decreto las persecuciones a los nigromantes, es decir, a los adivinos que precisamente aluden y apelan a los espíritus de los muertos con el propósito de conocer el resultado o el futuro de la vida de las personas. Y en este caso el rey Saúl, frente a ese silencio por parte de Yahvé, decide precisamente ir a lo de la pitonisa de Endor, a los efectos de poder precisamente preguntarle a Samuel, al profeta Samuel, sobre la suerte que él habrá de correr en la batalla contra los filisteos. Y el texto bíblico en 1 Samuel 28 reza lo siguiente. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con 2 de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo, adivíname por un muerto y evócame el que yo te diga. La mujer le respondió, bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Obviamente la escena es una escena muy llamativa, paradójica, porque vemos la situación en la que se encuentra el rey Saúl, que incluso está dispuesto a humillarse, disfrazándose para llegar a lo de la pitonisa de Endor, a los efectos de poder conocer, como dije, la suerte que él habrá de correr en la batalla con los filisteos. Y obviamente la pitonisa, esta divina, esta nigromante, no sabe o no conoce la identidad verdadera del rey Saúl. Así que es una situación muy risueña. Y el texto continúa de la siguiente manera. Saúl juró por Yahvé diciendo, vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer dijo, ¿a quién debo invocar para ti? Respondió, evócame a Samuel. Vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, ¿pero qué has visto? La mujer respondió a Saúl, veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Y ella respondió, es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me perturbas evocándome? Es decir, que lo que tenemos nosotros en esta escena es una situación, como dije, muy paradójica, en donde la pitonisa no sabe que está frente al rey Saúl, pero el rey Saúl le solicita que le evoque precisamente el espíritu de Samuel, que Samuel ya estaba muerto. Y vemos que finalmente ella tiene éxito
y Samuel sube, e incluso para poderlo identificar, le pregunta cómo él se parece, es decir, qué aspecto tiene. Y ella claramente le dice que es un hombre anciano envuelto en su manto, e inmediatamente Saúl reconoce en ese espectro la figura de Samuel. Y luego se lleva a cabo un diálogo que nosotros no vamos a entrar en los detalles entre Samuel y Saúl, en donde realmente Samuel le anuncia que él habrá de morir en la batalla. Pero ¿qué nosotros aprendemos de esta historia? De esta historia nosotros aprendemos que realmente el espíritu del muerto sigue viviendo como un espectro, como un fantasma en ese mundo del Sheol. Es decir, que él no desaparece del todo. La fe bíblica sabía sobre una existencia post-mortem del muerto, pero como el texto lo sugiere, de una manera, de fantasma, en manera de espíritu, y no realmente de otra manera. En este sentido, entonces, podemos concluir diciendo, el Sheol es un concepto que existe en el mundo bíblico, es equivalente al concepto como conocemos en el Hades griego e incluso también en la mitología mesopotámica, pero la Biblia hebrea realmente es muy escueta en cuanto a la información que nos da sobre la suerte que ocurre en los muertos, porque el concepto central de la Biblia hebrea es la vida y no la muerte. Muchísimas gracias y saludos desde México.